Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Estamos iniciando una semana más, lunes 10 de agosto. Espero que usted regrese reenergizado de ese fin de semana, que tenga las mejores vibras, las mejores intenciones de que todo le salga súper bien. Este día tenemos un tema muy interesante, estaremos conversando con nuestros invitados y el tema, como siempre, es gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Bueno, hoy el tema va dedicado a los caballeros. Este día estaremos hablando de la patología benigna de la próstata. Así que no se lo pueden perder. Si todavía usted no está sentado y tiene chancecito ahorita, vaya a hacer lo que tiene que hacer y regresa. Veamos la cápsula y ya les presento con quiénes estaremos. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La próstata es una glándula masculina que está ubicada justo por debajo de la vejiga. Posee el tamaño de una nuez y tiene como función, junto a los testículos y las vesículas seminales, producir semen. Está atravesada por la uretra que conecta la vejiga con el exterior a través del pene y permite evacuar la orina. A medida que los hombres envejecen, la próstata aumenta de tamaño. Este agrandamiento, aunque en la mayoría de los casos es benigno, puede provocar síntomas urinarios molestos como dificultad para empezar el flujo de orina o para que sea algo más que un goteo. Orinar frecuentemente, especialmente de noche. Sentir que la vejiga no se vacía por completo y una fuerte o súbita urgencia de orinar, por mencionar algunas molestias. Aunque la mayoría de los hombres temen y les incomoda las revisiones del urólogo por el tacto rectal al momento de examinar la próstata, es un procedimiento que lleva poco tiempo. Es necesario para una buena valoración médica y sobre todo ayuda a prevenir o evitar que se agraven importantes problemas de salud. Para conocer los principales motivos y síntomas de alerta sobre los padecimientos de la próstata, continúe en sintonía de Salud TV. Muy bien, así que de eso vamos a estar hablando, patología benigna de la próstata que se puede manifestar de muchas formas diversas de las que vamos a estar aprendiendo este día. ¿Quiénes me acompañan? Bueno, voy a estar bien acompañada con 3 caballeros. El primero de ellos, el patólogo, ya hemos dicho siempre que esa es la especialidad sin nombre. Le damos la bienvenida al doctor Pablo Escobar. ¿Cómo estamos, Pablo? Bienvenido. Muchas gracias, un placer siempre estar con vosotros. Espero que no tengamos problemas de ninguna naturaleza y poder pues apoyar a la población salvadoreña que nos sigue tanto en el canal de televisión, medios de comunicación social. Así que muchas gracias por la invitación y espero poder colaborar en este precioso tema. Gracias, Pablo. También le damos la bienvenida al doctor Gustavo Molina, infectólogo, con quien vamos a estar hablando de esa flora que está a este nivel y de los diferentes tipos de infecciones que podemos tener. ¿Cómo está, doctor Molina? Bienvenido. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor Escobar, doctor Rebollo. Un gusto saludarlos. Pues aquí vamos a hablar un poquito sobre los microorganismos que son más frecuentes en la próstata y un poco de la patología o enfermedad infecciosa a nivel de este órgano. Bueno, y por supuesto al dueño del tema le damos la bienvenida al doctor Carlos Atilio Rebollo, urólogo, ya conocido por todos. ¿Cómo estamos, Carlito? Bienvenido. Muchas gracias, de verdad le agradezco la invitación y un saludo para todos los televidentes y para nuestros compañeros panelistas. Espero que lo que hablemos el día de ahora sea de mucha importancia, pues, porque sí es una de las patologías más frecuentes que nosotros los urólogos tenemos en nuestra consulta.
Definitivamente. Bueno, muchísimas gracias a los 3 caballeros por estarme acompañando este día. Ya en la cápsula escuchamos un poquito sobre la anatomía, cuál es la forma de la próstata en sí, pero siempre vale la pena recordar para que usted que esté en casa se vaya haciendo la idea qué es en realidad la próstata y para qué sirve la próstata. Empecemos por ahí si gusta, Carlitos, por favor. Bueno, la próstata es una glándula reproductiva que nos ayuda en un porcentaje considerable a formar lo que es el semen, que es vital para nuestra reproducción. Regularmente es una glándula que pesa alrededor de 20 gramos en todo lo que es la adolescencia y abajo de los 40 años. La verdad que la próstata es una glándula que, aparte de la reproducción, nos puede o nos faculta a veces también para producir ciertas enzimas que también nos ayudan para evitar infecciones a nivel de la uretra. Por eso es que es menos frecuente la infección de vías urinarias en un hombre que en una mujer. Pero sí, en términos generales, esa es como la función de la próstata y qué es la próstata, ¿verdad? Y para qué sirve. Muy bien, entonces ahí tenemos, esa es la importancia de la próstata. ¿Quiénes pueden tener problemas de próstata? Vamos a ver qué edades precisamente, a qué edad se pueden presentar, porque obviamente, probablemente adolescentes no pueden tener problemas, ¿o sí? Sí, dependiendo del grupo etario podemos clasificarlo para las patologías benignas de la próstata. Como ellas se encuentra la prostatitis, que es una enfermedad que ataca a jóvenes o a pacientes que se encuentran entre la tercera y cuarta década de la vida, que debe nada más a un proceso inflamatorio transitorio causado por ciertos microorganismos y que es generado por infección. Y existe el otro problema que es de otro grupo etario, que es para pacientes arriba de 40 años, que es el prostatismo o crecimiento prostático. Que como bien nuestro amigo Pablo nos puede hablar acerca de la hiperplasia o la hipertrofia prostática benigna. Entonces, realmente sí es que el adolescente puede padecer, o alguien que se mantenga o tenga una vida sexual activa, puede llegar a tener un proceso inflamatorio secundario a un proceso infeccioso de la próstata. No es que solo para ser adultos mayores. Muy bien. Bueno, doctor Molina, quizás antes de pasarle la palabra a Pablo, hablemos con usted porque entonces este grupo etario que puede tener infecciones en la próstata, hablemos un poco cuáles son los microorganismos y qué tipo de infecciones pueden tener, cómo las pueden adquirir y en fin, eso más que todo para que vayamos ahí entendiendo. Sí, acorde al grupo etario, usted puede vivir, como dijo el doctor Rebollo, abajo de 40 o arriba de 40. Dependiendo de los factores de riesgo que puedan tener este tipo de pacientes. Todo paciente que es sexualmente activo está en riesgo de tener una prostatitis. La próstata, el epidídimo, el testículo, el escroto, todo lo que involucra el área anogenital están conectadas por cuestiones anatómicas. Entonces, un hombre es bien difícil que tenga una infección de vías urinarias, por mencionarlo así como dijo el doctor Rebollo, por la distancia que existe entre el ano y la uretra, ya que es mayor puedo decirle, a 10 centímetros. No así en la mujer, que la distancia entre el ano, la vagina y la uretra es escasamente de 3 a 5 centímetros. Entonces, esto facilita el ascenso de las bacterias hacia el aparato reproductor. Entonces, acorde a las edades y a la situación clínica, uno piensa en diversas bacterias. La bacteria más frecuente es la Escherichia coli, que es por ley la bacteria que causa con mayor frecuencia este tipo de infecciones. Pero si es un hombre que usualmente tenga sexo con otro hombre, este tipo de personas tienen involucrados otro tipo de bacterias, pueden tener incluso la salmonela. En los usuarios de drogas endovenosas, por ejemplo, puede estar involucrado también el estafilococcus aureus, ya que estos pacientes, si se inyectan las drogas a través de la vena, irrumpen una flora bacteriana que existe al nivel de la piel y se introducen de esta forma a nuestro organismo bacterias como el estafilococcus epidermidis o el estafilococcus aureus. También, dependiendo de la actividad sexual que se tenga, están descritas prostatitis por Neisseria gonorrea o por clamidia. Entonces, es importante conocer esto porque esto involucra un abordaje diferente antibiótico de forma empírica para este tipo de pacientes, acorde a la edad y acorde a las costumbres sexuales que tengan estos pacientes. Otros factores de riesgo pueden ser
aquellos pacientes que tienen obstrucciones urinarias a repetición y en quienes no se realizó un drenaje adecuado de la orina en el momento adecuado, es decir, no se le colocó una sonda ya sea a través de la uretra o una cistoscopía ya sea a nivel suprapúbico. Entonces, mantener estos pacientes con estas obstrucciones por mucho tiempo favorece infecciones a nivel de la próstata. Entonces, en base a esos factores de riesgo o a las edades, nosotros podemos determinar cuáles son las bacterias más frecuentes y cuáles son las bacterias menos frecuentes. Muy bien. Bueno, estaremos hablando durante el programa cuáles son los síntomas que pueden presentar las diferentes patologías benignas de la próstata, cuál es la forma de diagnosticarlas y por supuesto hablaremos del tratamiento. Pero vamos a escuchar ese avance de TN21, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Estamos hablando este día de la patología benigna de la próstata, acompañada de 3 profesionales: el doctor Pablo Escobar, patólogo; el doctor Gustavo Molina, infectólogo; y por supuesto Carlos Rebollo, urólogo. Bueno, a ver, antes de continuar con los síntomas que pueden dar las infecciones en los jóvenes abajo de 40 años, al ser estos víctimas de las prostatitis, háblanos un poquito entonces, Pablo, sobre las características de la próstata, qué es lo que ustedes buscan de la hipertrofia, que me imagino es así, es arriba de los 40, pero si vemos algunos otros cambios. Muy bien. La hiperplasia prostática como tal, justamente, hiperplasia obedece al aumento de un órgano secundario al aumento de sus células, es decir, el número de sus células. Todo el cuerpo tiene básicamente 2 estructuras: el estroma de Stenn y el parénquima, que son en este caso las glándulas prostáticas. Cuando hablamos de hiperplasia, los 2 componentes están aumentados en su número, es decir, tanto en el estroma de sostén como en las glándulas. Y cuando hablamos de hipertrofia, es cuando las células que forman el parénquima o el estroma, ellas aumentan de tamaño, de tal manera que en la entidad conocida como HPV o hipertrofia prostática benigna, hablamos de una combinación de estos 2, la hiperplasia por un lado, el aumento del número de células y glándulas, pero también el tamaño de las que ya tenemos. Eso es la primera distinción. La primera diferencia. Para efectos diagnósticos de HPV. Posterior a eso, alusión, normalmente la próstata puede ser considerado un órgano estéril, es decir, que no hay ningún tipo de infección en condiciones normales. Sin embargo, cierta cantidad de linfocitos, que son células inflamatorias, circulan en el parénquima y en el estroma de sostén de la glándula prostática. De ahí que es importante el estudio terminar de forma histopatológica. Las células inflamatorias exceden y podemos entonces determinar la existencia de esta entidad que estamos hablando en primer término, prostatitis, inflamación de la gran glándula prostática. Y no nos quedamos solo con eso, tenemos que determinar también la presencia de otras células inflamatorias que son los polimorfonucleares. En la asociación de linfocitos y polimorfonucleares ya nos da la entidad de prostatitis. Secundario de esto, muchas veces es posible determinar la existencia o no de algunos otros elementos, por ejemplo, granulomas. Y hablamos de la prostatitis granuloma, importantísimo, ayudado con los colegas de este panel de expertos, determinar cuál es la sintomatología que acompaña a estos pacientes para poder, pues,
dirigir la batería de exámenes, un cultivo de un examen, cuál es el microorganismo que estamos persiguiendo. Algunas veces en la biopsia prostática podemos ser mucho más acuciosos y determinar que hay granulomas, que hay células gigantes, que hay calcium, y pues tendríamos ya el diagnóstico hecho, ¿no? Pero siempre es la concatenación de todo un evento de terapéutico y de diagnóstico, más bien dicho. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, Carlos, hablemos un poquito cuál sería la sintomatología de una prostatitis y cómo para ir haciendo el abordaje de un paciente con los síntomas que presente. ¿Cómo vamos a hacer? Ok, bueno, los síntomas que presentan estos pacientes son similares a los que presentan pacientes con prostatismo. A diferencia de esto, aparte del grupo etario, los síntomas se pueden encontrar son más síntomas irritativos, como por ejemplo, pacientes con un ardor para orinar, conocido como disuria, que puede ser durante toda la infección o al final de la infección. Acompañarse de dolor de espalda baja, dolor suprapúbico, fiebre, dolor perianal. También podemos presentar una disminución del chorro urinario acompañado con un aumento de la frecuencia urinaria a predominio en la noche, que conocemos como nicturia. Regularmente estos síntomas pueden presentarse posteriormente de 3 a 7 días después de haber tenido regularmente una relación sexual, ya sea vaginal o anal. Entonces, estos pacientes, aparte de eso, pueden no desarrollar otra sintomatología, aparte de la que hemos hablado, como por ejemplo, tener problemas obstructivos de orinar. Quiere decir hacer un esfuerzo para iniciar el chorro, que se haya una intermitencia a la hora de la micción. Entonces, la sintomatología es similar al prostatismo, pero sí la diferencia más que todo la hace el proceso febril y los síntomas irritativos como el ardor para orinar. Perdón, entonces, Carlos, para que nos quede claro, ¿cuál es la diferencia entre prostatismo y prostatitis? Porque ahí sí me perdí. Vaya, el prostatismo es el que hablaba, el que es el término clínico que hablaba el doctor Escobar acerca de lo que era la hiperplasia prostática benigna, que es un crecimiento programado hormonal dependiente de la próstata. Y la prostatitis es un proceso inflamatorio causado por un proceso infeccioso. Entonces, eso es bien importante definirlo, porque a veces mucho paciente joven llega a ver que dicen que tengo crecimiento prostático, y tú lo mencionabas, cuáles son los abordajes o la ayuda que nosotros hacemos diagnóstico. Entonces, a veces llegan ultrasonografía próstata, pacientes de 25 años, que les dice que puede haber un crecimiento, y bueno, mire, no, que me dicen que tengo ya grande la próstata. Y obviamente, como lo hablaba el prostatismo es un crecimiento que es programado por un proceso hormonal. Entonces es totalmente diferente, y eso se da arriba de los 40 años. Entonces, por eso es bien importante definir ese término de prostatismo, que obviamente es la hiperplasia prostática benigna, y la prostatitis. La prostatitis, muy bien. Ahora, cuando yo tengo una sospecha de una infección de vías urinarias, pues el general de orina no es concluyente, siempre dejamos un cultivo de orina. Ahora bien, la forma para hacer el diagnóstico en estos casos, doctor Molina, cuando tenemos una sospecha de prostatitis, ¿cuáles son los exámenes de los que echamos mano? Bueno, pues la clínica, como los 4 sabemos, y como dijo el doctor Escobar, la clínica es mandatoria. No existe ningún examen de laboratorio que la supere hoy en día. Y pues, como dijo Rebollo, la clínica aquí es un paciente joven con dolor, sobre todo en el área perineal, que es el área que está entre la bolsa de los testículos y entre el ano, en el caso de los hombres. Un dolor exquisito descrito en esa zona, con fiebre, un paciente joven que tenga, por ejemplo, no dificultades para eyacular, sino molestias al momento de eyacular,
un paciente joven que aumente su frecuencia urinaria, como dijo el doctor Rebollo, sobre todo en la noche. Este paciente debe de hacernos sospechar una prostatitis. Muchas veces cometemos el error de tratarlo como infecciones de vías urinarias en un hombre joven, porque un hombre joven, ¿por qué va a tener infecciones de vías urinarias? Es lo que les digo, en un hombre solo hay diversos motivos. Los más frecuentes, ¿cuáles son? Un hombre diabético, un hombre que tenga un problema en la próstata, que en este caso sería una prostatitis, y un hombre que tenga sexo con un hombre. Estos son los 3 casos en los cuales usted debe sospechar una infección de vías urinarias. ¿En qué momento pensamos en prostatitis? En el momento que estas infecciones de vías urinarias vengan a ser recurrentes. En este momento, la parte clínica, ¿cuál sería? Realizar un tacto rectal. En este caso, si ya es un menester de los urólogos, que son más expertos para realizar este tipo de exámenes, van a detectar una próstata grande, dolorosa. Este sería un momento en el cual usted empieza a sospechar una prostatitis. Luego, hacer el cultivo nuevamente, el cultivo del semen también, y por una parte clínica, si es una infección de vías urinarias que no me responde, yo voy a pensar en una prostatitis. Obviamente yo tengo que historiar bien a este paciente y pensar cuáles son los factores de riesgo que esta persona tiene. Sobre todo si es una persona arriba de 40 años que tiene dificultades para realizar su función, es decir, para orinar, que se fluye con facilidad, en este tipo de pacientes yo voy a pensar con una prostatitis bacteriana en este caso. Prostatitis hay diversas causas, pero dentro de las bacterianas se dividen en prostatitis bacterianas agudas, prostatitis bacterianas crónicas. Existe en el término de prostatitis inflamatoria asintomática o la prostatitis crónica con un dolor pélvico tipo crónico. Son 4 entidades desde el punto de vista infeccioso. Y en este caso, doctor Molina, ¿qué bacteria es la que más frecuentemente esperamos encontrar en los cultivos de semen? ¿Hablamos siempre de Escherichia coli, de estafilococo? Y siempre hablamos de Escherichia coli como la madre de todas. Esa es la bacteria más frecuente. Como le mencioné en un inicio, pensamos en otro tipo de bacterias, por ejemplo, una persona abajo de 35 años sexualmente activo, un hombre que tenga sexo con otro hombre, o un hombre promiscuo. En este caso vamos a pensar ya sea en Neisseria gonorrhoeae, que es el pronóstico, o podemos pensar también en la clamidia trachomatis. Entonces aquí los tratamientos son completamente diferentes. Es un usuario de drogas endovenosas y es un hombre que tenga sexo con otro hombre, podemos pensar en Staphylococcus aureus. Una parte bien importante aquí para el urólogo, el infectólogo, el internista o cualquier médico es evaluar el corazón, porque un soplo puede ser el indicativo de que este paciente tenga una endocarditis bacteriana. La endocarditis, la que está tirando un émbolo, es decir, que está dando un mensaje o una señal de infección hacia la próstata y sea el origen en el corazón realmente. Entonces, en estos casos pensamos en Staphylococcus aureus. Como dijo el doctor Escobar, una lesión histopatológica que sea compatible con linfocitos, células nucleadas con calcio, también puede hacer pensar en un prostatitis de origen tuberculoso. En este caso, otro síntoma representativo de pacientes, aparte de sería la hematuria, es decir, la presencia de sangre en la orina. Entonces, la diversidad bacteriana o microbiana de la próstata es muy grande. A la cabeza debemos de pensar en Escherichia coli, que es la que produce como este tipo de padecimientos. O sea, a la cabeza siempre pensamos en Escherichia coli, pero también podemos esperar un estafilococo y podemos esperar una clamidia. Bueno, vamos a estar más adelante hablando sobre cuáles son los exámenes para investigar cada uno de estos, si se hacen siempre a nivel de cultivo, en fin, todo eso y más. Pero el lunes, y los lunes siempre nos gusta comenzar reenergizando nuestras vibras con los consejos que nos da Lianik Borlaska en la sección de Peace and Yoga. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska y ahora realizaremos paso a paso Kamatkarasana o la postura salvaje. Comienza en la postura del perro boca abajo. Apoya firmemente la mano y pie izquierdo mientras la pierna derecha se levanta del piso.
Abre la cadera y flexiona la pierna elevada. Ahora transfiere el peso completamente a la izquierda y levanta la mano derecha también. Haz que apunte hacia arriba como en la tabla lateral. Mueve el pie derecho más cerca del piso hasta que lo toque. Y a medida que el pie desciende, deja que la mano se extienda hacia abajo y por encima de tu cabeza. Permanece en la postura durante 5 respiraciones. Para salir de la postura, impulsa tu peso con la mano y pie derechos y regresa a la posición del perro boca abajo. Ahora repite los mismos pasos en la otra dirección. La pose salvaje puede ser bastante desafiante para los principiantes. Con más práctica, la pose puede mantenerse por 10 respiraciones. Algunos de los beneficios de la pose salvaje son: abre las caderas, estira el pecho, la garganta y la espalda, expande los hombros, energiza el cuerpo, mejora la flexibilidad de la columna, fortalece los brazos, muñecas, hombros y espalda, aumenta el rendimiento pulmonar y promueve la circulación sanguínea. Además, esta postura es recomendada para la depresión leve y promueve la sensación de calma. Las personas con lesiones en la muñeca, hombro, cadera, espalda o columna deben abstenerse de practicar esta postura. De hecho, al practicar cualquier asana, hazlo bajo la supervisión de un profesional certificado que te ayude a guiarte a explorar tus propias capacidades. Para Salud TV soy Yanik Porlaska y esto es Pisa Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar a su hogar. Este día estamos conversando con nuestros invitados acerca de la patología benigna de la próstata. Si usted tiene preguntas o desea hacer alguna interacción con nuestros invitados, ya sabe por dónde hacerlo. Puede hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, así como también a nuestro número en el set. Y ahí lo tienen en pantalla, 2283-2157, nuestro número en el set. Y el WhatsApp 7859-7318. También puede hacerlo a través de nuestro Facebook, es Salud TV, ya lo conocen. Bueno, continuemos. Entonces, ya hablamos sobre la prostatitis, que sería como que lo básico de las infecciones. Solo antes de pasar a lo siguiente, que sería la hiperplasia benigna de la próstata, ya el grupo etario arriba de 40 años. Doctor Molina, para investigar clamidia, ¿de qué forma lo hacemos? Porque esa es una pregunta bien frecuente. Sí, la forma de investigar clamidia es clínica. El síndrome de secreción uretral, que es el orificio a través del cual sale la orina en el pene, en el caso del hombre, y también en la mujer, en el área de su vulva. El síndrome de secreción uretral se maneja de forma sindrómica, es decir, lo manejamos de forma empírica, a ojos cerrados, usted lo sabe muy bien. Y también creo que el doctor Rebollo es experto en estos manejos. Entonces se da cobertura tanto para la clamidia como para el gonococo. Entonces en este caso lo que se hace es tomar un cultivo de este tipo de secreción y se lleva al laboratorio. Y ya en el laboratorio se puede aislar este tipo de bacterias. En otros países existen otras técnicas como la PCR, que es la reacción cadena de polimerasa, es decir, mide el ADN o el ARN en este caso de las bacterias, que son pruebas que se aplican a virus, parásitos, hongos y bacterias, no solamente para virus. Amplifican el contenido genético de este tipo de bacterias. Son pruebas que se obtienen mucho más rápido. En nuestro país, pues a nivel público no disponemos de este tipo de pruebas, pero a nivel privado sí disponemos de este tipo de pruebas, pero son sumamente caras. Yo creo que lo más práctico es hacer un diagnóstico sindrómico. El diagnóstico sindrómico involucra a aquel paciente que tiene dificultad para orinar, aquel paciente que le arde o que le duele al orinar, aquel paciente que tiene fiebre, aquel paciente que tiene problemas para eyacular también, es bastante activo. Un tipo de pacientes, si hay una secreción ya sea de tipo purulenta, es decir, que está lechosa, pues existen muchas veces secreciones de tipo clarito o hialín,
o muchas veces únicamente la disuria, es decir, el ardor para orinar, es el único síntoma que presentan estos pacientes. Entonces lo que se hace es hacer un tratamiento que involucre antibióticos tanto para clamidia o que involucren antibióticos tanto para gonococo, en este caso la gonorrea. Ya las quinolonas o la ciprofloxacina, por estar sumamente utilizadas y tener un uso indiscriminado de estos, ya son medicamentos que se van dejando de lado por el tratamiento empírico. Y el tratamiento empírico de este involucra tratamientos con antibióticos como la ceftriaxona, que son medicamentos que se ponen por vía intramuscular. Se puede utilizar también acitromicina, se utiliza también doxiciclina, que son medicamentos que son tomados. Entonces es un diagnóstico sindrómico. Ya si queremos un diagnóstico etiológico, es decir, un diagnóstico que nos involucre y que nos identifique cuál bacteria es la que está causando este problema, lo más accesible que disponemos en nuestro país es el cultivo de esta secreción. Muy bien, bueno, entonces ahí lo tienen. Entonces ahora pasemos al siguiente grupo etario, porque ya dijimos que abajo de 40 esto es lo más frecuente. Arriba de 40 viene la hiperplasia prostática benigna, ciertamente, Carlos. Sí, así es. Como bien, en el lado del crecimiento prostático, podemos ver que pacientes arriba de los 40 años comienzan a haber cambios hormonales, que igual son cambios hormonales programados a partir de la testosterona, que se produce en el 90% en nuestros testículos, y nos llevan a ver una disminución del volumen del cabello, una disminución del metabolismo general, resequedad en la piel, y en el caso de la próstata lo que hace la testosterona es hacer un crecimiento de la célula, como bien lo decía el doctor Escobar, y aumento del tamaño del estroma, que es la hipertrofia. Entonces tenemos cambios que vemos anatopatológicos, como es el crecimiento de las células o el aumento de las células y el crecimiento del recubrimiento de lo que son las células prostáticas. Entonces tenemos una hiperplasia y una hipertrofia, y eso nos lleva al crecimiento prostático. Entonces, dentro de este crecimiento prostático, nosotros vamos a tener ciertos cambios en la forma de orinar, y inicialmente los primeros cambios son los síntomas irritativos, que se dividen como comenzar a levantarse más de una vez en la noche a orinar, ver que hay dolor ocasional abajo del ombligo, dolor suprapúbico, ardor al orinar ocasional sin ninguna causa infecciosa aparente. Entonces, estos son los síntomas irritativos iniciales. Entonces, regularmente, después de nosotros, los hombres a los 40 años, minimizamos o creemos que esto es transitorio. Entonces, comenzamos a ver después de estos síntomas, porque en la mayoría de casos no se consultan, vienen a haber alteraciones en la eyaculación o en la potencia sexual, que conocemos como disfunción eréctil. Okay. Entonces, después de estos cambios que nosotros vemos irritativos, alteraciones en la función sexual, evolucionamos a síntomas obstructivos, como cuáles son. Ya vemos una alteración o tener que hacer una fuerza para iniciar el chorro. Vemos que hay una disminución del calibre del chorro. Okay. Vemos que a veces el chorro urinario comienza a tener varios problemas. Entonces, ya vemos otro tipo de síntomas. Carlos, vamos a continuar hablando de esto, porque de verdad que está muy interesante, pero muchas veces preocupa, y como yo diagnostico, sospecho que esto que tengo no es malo. Entonces, precisamente la siguiente cápsula, la doctora Kaori Barahona, oncóloga radioterapeuta, nos habla de la detección precoz del cáncer de próstata. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Kaori Barahona, especialista en radioterapia oncológica. Hoy voy a hablarles sobre el tema de importancia de la detección temprana en el cáncer de próstata. Como todos sabemos, el cáncer de próstata es una enfermedad que afecta a la población masculina, por lo cual es muy importante que los hombres a partir de los 40 años de edad, y sobre todo si han tenido algún familiar en primer grado que hayan sufrido de esta enfermedad, empiecen a realizarse el screening de cáncer de próstata, el cual puede consistir en la realización del antígeno prostático específico, que es un examen que se realiza en sangre,
en el cual se pueden detectar niveles anormales de este antígeno y a partir de este tomar las conductas siguientes para la detección temprana del cáncer de próstata. Es muy importante recalcar que al detectar el cáncer de próstata tempranamente, las probabilidades de curación y de control de la enfermedad son mayores y que los tratamientos serían menos invasivos en estos pacientes que se detecta tempranamente y mejor tolerados también. Por lo cual, recomiendo que a partir de los 40 años todos los hombres deberían empezar a realizarse los estudios para detección temprana de cáncer de próstata. Espero que esta información les haya sido útil. Soy la doctora Carmen Barahona. Hasta la próxima. Donar sangre es dar vida. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Acércate a Hospital Militar Central o llama al 2250-0080. Si tuviste COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Grupo Megavisión. En esta temporada húmeda, si te toca salir de casa por tu trabajo o por alguna emergencia, tienes que procurar llevar contigo un paraguas o un impermeable por si te sorprende la lluvia y así podrás evitar padecer de enfermedades respiratorias. Estás viendo Salud TV. Continuamos con nuestro programa. Fíjese bien, hemos dividido en grupos etarios menores de 40, arriba de 40, para poder determinar la patología benigna prostática, la más frecuente. Ese es el tema que estamos hablando con nuestros invitados. Entonces, dejé a medias al doctor Carlos Rebollo. Perdón que te interrumpí, así que podemos continuar porque le dejé a medias la idea de que es lo que estaba terminando de decir. Fíjate que realmente sirvió mucho la cápsula porque la doctora Barahona tocaba un tema bien importante y era justamente lo que estábamos hablando acerca del crecimiento prostático. Si tú te fijas, ella habla acerca de un crecimiento prostático, habla del cáncer o de la atención del cáncer de próstata, que no es una patología benigna, pero sí depende mucho porque a veces dicen, bueno, no, es que realmente el cáncer, ¿qué síntomas da? Entonces, irregularmente, como todos ya hemos hablado en pláticas anteriores, el cáncer de próstata en sus fases iniciales no da síntomas. Entonces, por eso es que es bien importante que todos esos pacientes arriba de 40 años que comiencen a presentar síntomas, sí les da un poco de libertad a pensar de que el cáncer de próstata no es lo que está, o es lo más común a presentarse, sino que es un crecimiento prostático. Entonces, a partir de eso es bien importante diferenciar el cáncer de próstata con el crecimiento prostático. Muy bien. Pero y ahí continuando entra ya, con la idea. Y ahí Carlos, entra ya la diferenciación para que el paciente esté tranquilo, el médico también. Ya entra el doctor Pablo Escobar, ¿verdad? En la fotografía. Correcto. Pablo. Ahí no, Pablo. Pablo, antes de darte la palabra, aquí te mandan un saludo lleno de afecto y agradecimiento, como siempre, el licenciado Osvaldo Ruiz. Así que si no te lo doy, me lo trago y peligroso me engordo. Así que no, ¿verdad? A ver, Pablo. Aquí. Mis saludos también para el licenciado Ruiz, muy entrañable amigo, también para todo el equipo de Salud TV. Y bien, continuando con el tema, nos daba la entrada la doctora Barahona al diferencial más importante en la glándula prostática. Si bien es cierto, la hiperplasia prostática tal da cuenta de más del 80% de la consulta del doctor, y pues voy, no me dejar decir en el tema. Es muy importante reconocer que hasta que tenemos en la histología la muestra, el fragmento de la próstata, dependiendo de cuál es la vía de abordaje, podemos determinar fehacientemente que solo estamos ante una entidad benigna, porque déjame decirte que hay un diagnóstico que nos causa muchos problemas con patólogos y es la hiperplasia de células claras. Si no tenemos mucho cuidado con esta entidad, podemos confundirla con un grado alto de
adenocarcinoma de próstata, que es células claras, hipernephroide, 4B en la escala de Gleason. Entonces, es bien importante por relación a esto. Además, un dato que debemos mencionar es que tanto la prostatitis como la hiperplasia prostática, y ya no se diga el adenocarcinoma, pueden elevar el PSA, que es una medida estándar que conocemos pues como el primer signo de alarma. Hoy día para este grupo etario, que creo que los que estamos aquí caemos, ¿verdad? Y quizás ya estamos a punto de abandonar este grupo etario. Tengo problema con tu audio, Pablo. Se me escapa tu audio. ¿Estamos mejor ahora? Sí, estamos mejor ahora. Ok, decía, el PSA se ha vuelto incluso un examen de rutina para el sexo masculino, dependiendo del grupo etario. Y puede elevarse incluso por malos pensamientos. Así que hay que tener cuidado con la interpretación de un PSA solo. Eso es importantísimo, porque recuerden que media vez llegamos al mes de noviembre con la campaña Movember y el mostacho, que ya pronto lo tendremos nuevamente. Siempre está a la orden la promoción, el PSA, y venga, tómeselo, y mucho caballero piensa que esto es un sustituto a la evaluación, al tracto rectal que el urólogo tiene que realizar. Pues ya escucharon al doctor Escobar, ya escucharon al doctor Rebollo, no puede ser sencillamente tomarse y no llevárselo a nadie para que lo interprete y solo darle lectura a usted. Y una cosa no sustituye a la otra, tiene que ser ambas, porque ya escucharon a Pablo, se puede elevar hasta con los malos pensamientos, así que es bien importante. Que por cierto, ¿qué condiciones necesita una biopsia para que tú puedas hacer un buen diagnóstico, y qué condiciones son importantes antes de tomarse el PSA también? Muy bien, quizás un poco en el orden, para el PSA necesitamos recomendarle a nuestro paciente que no tenga relaciones sexuales al menos 72 horas antes. Controlar los pensamientos no es algo fácil, pero eso incluye alejarnos del morbo y saber que el paciente no ha tenido algún proceso infeccioso previo, porque el PSA podría salir alto. Dentro del PSA también es importante valorar la parte del laboratorio donde se realiza para que nos den no solo el PSA total, sino el PSA libre y el conjugado, porque esa es la interpretación que servirá al médico tratante o al equipo multidisciplinario. Luego, la biopsia depende de qué es la entidad que estamos examinando o sospechando, porque podemos hacer la resección transuretral, que se abrevia RTU, y es a través de la uretra peniana, que entra el doctor Rebollo con sus instrumentos y hace literalmente un rascado de la próstata. O nos vamos a través del recto y con una pistola y una aguja obtenemos pequeños cilindros core de la próstata. En estos core es importante no abusar mucho del diagnóstico de HPV, porque solo estamos observando una porción muy minúscula de la glándula prostática. Cuando tenemos el Espero que estos exámenes, ya le vamos a preguntar a Carlitos después del corte, sean realizados con un poquito de anestesia, porque creo que ahorita todos los caballeros en casa ya desmayaron de escuchar que la pistola, que a través de la uretra. Pero bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y gracias por continuar con nosotros. La patología benigna de la próstata es la que hemos estado hablando en esta última hora con nuestros invitados.
Así que vamos a hacer solo una preguntita. Doctor Rebollo, las pruebas de las que estaba hablando el doctor Escobar, ¿se hacen bajo algún tipo de anestesia o sedación? Porque todavía los caballeros que escucharon están un poco preocupados. Sí, realmente el procedimiento de una toma de una biopsia transrectal, sí es recomendable realizarlo con una pseudoanalgesia. Okay. Por lo que llama todo lo estrepitoso del examen, aunque sí se recomienda la pseudoanalgesia. Y con el raspado que mencionaba el doctor, que es una resección de una parte de la glándula, sí se hace con una anestesia regional, o sea que es una raquidia regularmente. Perfecto, bueno, entonces ahí lo tienen. Para usted que está en casita, no se preocupe si usted en algún momento necesita uno de esos procedimientos, no es así a la brava que se lo van a hacer, le van a explicar y todo y le tienen que decir que le van a dar un poquito de pseudoanalgesia. Se nos terminó el tiempo, mensaje final, Carlitos. Bueno, realmente el mensaje que yo le doy a toda la población masculina es que siempre consulten, que la medicina preventiva es la mejor, que no hay abuso de tratamiento antibiótico, que la automedicación con antibióticos no es la mejor, que les recomiendo que consulten a su médico de cabecera o a su urólogo en el caso de estos padecimientos. Así que yo creo que ese es el mensaje en general, que no hay que abusar del tratamiento antibiótico y consultar a los primeros síntomas y no minimizar los síntomas. Eso es importante, no minimizar. Caballeros, un placer haber estado conversando con ustedes. Gracias, doctor Molina. Gracias, Pablo, como siempre. Gracias, Carlitos, de verdad. Me despido de ustedes y espero poderlos ver pronto, realmente quizá acá en el set cuando esto ya esté pasando. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a ustedes en casita por su sintonía. Yo los dejo en buena compañía con el licenciado Osvaldo Ruiz y esa edición de Mediodía de TN21. El día de mañana venimos con otro tema interesantísimo, así que no se lo pierdan. Disfrute su lunes, que Dios lo bendiga. Para evitar complicaciones de salud debido al agrandamiento de próstata después de los 50 años, te sugerimos lo siguiente. Es importante visitar al urólogo periódicamente. Es una de las medidas más importantes para prevenir padecimientos de la próstata, pero además ayuda a evitar la eyaculación precoz y disfunción eréctil, por lo que una visita anual te traerá muchos beneficios. Cuida tu actividad sexual. Algunos estudios parecen indicar que una actividad sexual regular puede ayudar a prevenir las infecciones del tracto urogenital, ya que permite la evacuación continua de líquido seminal almacenado en la próstata, evitando la acumulación de bacterias. Evita las grasas saturadas. Es ideal que los alimentos que consumes sean cocinados con aceites saludables como de oliva, girasol, aguacate o canola, ya que se ha demostrado que son particularmente beneficiosos para desinflamar la próstata, además de aportar importantes nutrientes para el cuerpo.